Hola a todos, estimados estudiantes, bienvenidos a esta videoclase. La respiración es el proceso mediante el cual un organismo obtiene el oxígeno necesario para que sus células extraigan la energía de los nutrientes y expulsen productos de desecho como el dióxido de carbono. Más específicamente, los resultados principales de la respiración son el metabolismo oxidativo, es decir, proporcionar a las células oxígeno para la oxidación de nutrientes, y la evacuación del dióxido de carbono hacia el medio exterior. Para lograr esto deben ocurrir los siguientes procesos: la ventilación pulmonar, el intercambio de gases alveolo capilar, la regulación de la ventilación, el transporte de gases y la respiración celular. En este primer video acerca de la biofísica de la respiración, nos enfocaremos solo en el primer aspecto, es decir, analizaremos algunos procesos biofísicos que se observan durante la ventilación pulmonar. En el proceso de ventilación pulmonar participan diferentes tejidos y partes del cuerpo humano, como la cavidad bucal y las fosas nasales, la faringe, la laringe, el árbol traqueobronquial y los pulmones. Las vías aéreas son los conductos o cavidades por las que circula el aire desde el exterior hasta los alveolos y desde los alveolos hacia el exterior. El aire ingresa por unos orificios nasales o narinas hacia las fosas nasales, que son la primera parte del tracto respiratorio. Contigua a las narinas se encuentra una pequeña cavidad llamada vestíbulo nasal, que es la primera porción anterior de la nariz. En esta se encuentran unos pelitos llamados vibrisas, cuya función es atrapar y prevenir la entrada de partículas como el polvo a las vías respiratorias. Las fosas nasales se encuentran separadas por el tabique o septum nasal. En su parte lateral, opuesta a la ubicación del tabique, las fosas nasales están recubiertas por los cornetes nasales, que son pequeñas protuberancias formadas por hueso esponjoso recubiertos por una membrana muy vascularizada llamada membrana respiratoria o pituitaria roja, similar a la que reviste la cavidad oral. Comúnmente hay tres cornetes, inferior, medio y superior, en cada fosa nasal, y delimitan tres espacios llamados meatos inferior, medio y superior respectivamente. Este aire, al entrar en contacto con la pituitaria roja, se calienta y humidifica. Según su tamaño y ubicación, las vías aéreas se dividen en vías aéreas superiores o altas. Estas son la nariz, la laringe y la faringe. La faringe es un conducto que conecta las cavidades oral y nasal con la laringe. En la laringe se encuentra la glotis, donde se ubican dos pares de pliegues llamados cuerdas vocales. La tráquea conecta la laringe con los bronquios. Las vías aéreas centrales son la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Y las vías aéreas periféricas, también llamadas vías pequeñas o vías distales, las cuales tienen un diámetro menor a 2 milímetros y sus paredes no tienen cartílago. Estas son los bronquiolos terminales, con un diámetro aproximado de 0,6 milímetros, y los conductos alveolares y bronquiolos respiratorios, que tienen un diámetro menor o igual a 0,5 milímetros. Estos contienen alveolos en sus paredes o en sus extremos terminales. A la zona del árbol traqueal en la que se encuentran estos tipos de vías se le llama zona respiratoria y de transición. A la zona diferentes a esta se les llama zona de conducción.
La ventilación pulmonar es un proceso secuencial que se alterna entre dos fases llamadas inspiración y expiración. La inspiración es una fase activa ya que requiere de la contracción muscular para crear las condiciones para que el aire externo ingrese a los pulmones. En contraste, durante la expiración el aire es desalojado debido a la retracción elástica de los pulmones y la caja torácica. Por esta razón es una fase pasiva. La retracción elástica que da origen a la expiración se debe en un 33%, o sea, un tercio, a las fibras elásticas del tejido pulmonar y en un 67%, o sea, 2/3, a la tensión superficial en los alvéolos. Esta última propiedad mecánica la explicaré más adelante en este video. La respiración es un proceso cíclico en donde cada ciclo inspiración-expiración se repite con una frecuencia llamada frecuencia respiratoria que va de 12 a 16 veces por minuto. Estos procesos de expansión pulmonar durante la inspiración y retracción durante la expiración se explican por las leyes de los gases, entre estas la ley de Boyle-Mariotte, que relaciona el volumen ocupado y la presión a la que se encuentra sometido un gas cuya temperatura es constante. En la figura se observa dos situaciones de un mismo cilindro que contiene un gas al que se le aplica en A una presión P1 y en B otra presión diferente P2. En esta se pueden observar que para mantener el volumen del gas a un valor B1 se le debe aplicar una presión P1. A la misma temperatura, para mantener el gas confinado en un volumen B2 menor a B1, se le debe aplicar una presión P2 mayor a P1. Ambas situaciones se dan a la misma temperatura. Por lo tanto, el volumen y la presión a temperatura constante son inversamente proporcionales. Es decir, el producto de P por B es constante, como se muestra en esta ecuación. Para el gas representado en esta ilustración, el producto de la presión P1 por el volumen B1 es igual al producto de la presión P2 por el volumen B2. Debido a la ley de Boyle-Mariotte, durante la inspiración, al incrementar el volumen de la caja torácica, la presión ejercida por el aire alveolar disminuye por debajo de la presión atmosférica. Por lo tanto, se crea un gradiente de presión entre el aire exterior y el interior de los pulmones que empuja el aire hacia adentro. En contraste, durante la expiración, al disminuir el volumen de la caja torácica, se incrementa la presión ejercida por el aire alveolar a valores por encima de la presión atmosférica. Esto crea un gradiente de presión que empuja el aire hacia afuera. En general, si la temperatura se mantiene constante, el volumen ocupado por una masa en estado gaseoso es inversamente proporcional a la presión que ejerce. Los pulmones están rodeados por una membrana serosa llamada pleura. Esta membrana está formada a su vez por dos capas que entre ellas contienen un líquido llamado líquido pleural. Una capa está adherida a la pared torácica y se le llama pleura parietal, y la otra se encuentra unida a los pulmones y se le llama pleura visceral. El líquido pleural incrementa la inercia de los pulmones, haciendo que los movimientos durante la inspiración y la expiración sean más lentos, y suaviza el deslizamiento de las dos capas. Durante la inspiración, la expansión de la caja torácica distiende a la pleura parietal expandiendo los pulmones. La pleura visceral permite que el retroceso elástico de los pulmones contribuya a la reducción del volumen de la caja torácica. En general, durante la inspiración, los músculos intercostales se contraen, haciendo que las costillas asciendan, aumentando el espacio anteroposterior de la cavidad torácica. Asimismo, el diafragma se contrae,
y desciende aumentando el espacio intratorácico longitudinal. Debido a esto, el volumen de la caja torácica se incrementa y como consecuencia, la presión en el interior de los alvéolos desciende por debajo de la presión externa o atmosférica y se genera un gradiente de presión que empuja el aire hacia los alvéolos. Durante la expiración, los músculos intercostales se relajan, haciendo que las costillas desciendan, disminuyendo el espacio anteroposterior de la cavidad torácica. Asimismo, el diafragma se relaja y asciende, disminuyendo el espacio intratorácico longitudinal. Debido a esto, el volumen de la caja torácica se reduce y como consecuencia la presión en el interior de los alvéolos asciende por encima de la presión externa atmosférica y se genera un gradiente de presión que empuja el aire hacia afuera del organismo. A continuación, estudiaremos los diferentes tipos de volúmenes pulmonares, esto analizando una curva típica de una prueba que evalúa la función pulmonar llamada espirometría simple. Se le llama volumen tidal o volumen corriente al volumen de aire inhalado o exhalado durante una respiración normal y tranquila. Es alrededor de 500 mililitros. El volumen residual, con un valor aproximado de 1200 mililitros, es el volumen de aire que permanece en los pulmones después de una expiración máxima o forzada. La constancia de este volumen de aire permite la continuidad del intercambio gaseoso en los alvéolos, aún durante la expiración, en la cual el aire no ingresa a las vías respiratorias. El volumen de reserva inspiratorio representa el volumen máximo adicional respecto del volumen tidal o corriente que puede inhalarse. Su valor aproximado es de 3000 mililitros. Luego de una expiración tranquila, el volumen de reserva expiratorio, aproximadamente 1100 mililitros, representa el volumen máximo adicional que puede exhalarse. La capacidad vital representa el volumen máximo que puede ingresar o salir de los pulmones entre sucesivas inspiraciones y expiraciones forzadas. Equivale a la suma de los volúmenes tidal, de reserva inspiratorio y de reserva expiratorio. Su valor aproximado es 4600 mililitros. La capacidad inspiratoria representa el volumen máximo que puede inhalarse y su valor es aproximadamente 3500 mililitros. Se diferencia del volumen de reserva inspiratorio en que ésta incluye el volumen tidal, por lo tanto equivale a la suma del volumen tidal más el volumen de reserva inspiratorio. La capacidad funcional residual, con un valor aproximado de 2300 mililitros, representa el volumen de aire que queda almacenado en los pulmones luego de una expiración tranquila. Equivale a la suma del volumen residual y del volumen de reserva expiratorio. La capacidad pulmonar total, aproximadamente 6800 mililitros, como su nombre lo indica, es el valor máximo de aire que pueden contener los pulmones. Equivale a la suma de los volúmenes tidal, de reserva inspiratorio y expiratorio y el volumen residual. En el estudio de la biofísica del sistema respiratorio se usan comúnmente unidades de presión de origen físico como el milímetro de mercurio y el centímetro de agua. Sin embargo, esta última, el centímetro de agua, ha sido redefinida para ser usada en fisiología. A continuación explicaré la forma en que se redefine esta unidad. En milímetros de mercurio, la presión tiene valores mayores o iguales a 0, es decir, valores positivos y el 0 como referencia. La presión atmosférica al nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. A partir de la fórmula resaltada, se puede cambiar de milímetros de mercurio a centímetros de agua, de modo que el rango de posibles valores para las medidas de presión sigue siendo mayor o igual a 0.
y la presión atmosférica es ahora 1033 centímetros de agua. Es así como estas unidades se usan en la física. Sin embargo, para usar la unidad centímetro de agua en medicina, se cambia la referencia haciendo equivaler los 1033 centímetros de agua de presión atmosférica a 0. De este modo, se definen las presiones supraatmosféricas como positivas y a las presiones subatmosféricas como negativas. Cabe resaltar que, estrictamente hablando, las presiones deben ser por definición positivas. Sin embargo, en fisiología esto se considera válido, ya que solo se le están dando los nombres de positivo y negativo a diferentes rangos de valores de presiones. Este cambio de referencia tiene como ventaja que permite analizar los valores de las presiones durante la respiración como variaciones de presión respecto de la presión atmosférica. Habiendo comprendido esto, a continuación podemos definir las presiones observadas en el sistema respiratorio. Estas son la presión atmosférica o presión externa al sistema respiratorio, la presión entre la pleura parietal y la pleura visceral llamada presión intrapleural, la presión dentro de los alvéolos o presión alveolar que se origina en la presión intrapleural y la presión de retroceso elástico alveolar, la presión transmural o transpulmonar, que es el gradiente de presión entre la presión alveolar y la presión intrapleural. Esta determina el volumen pulmonar y depende de la distensibilidad. La presión transtorácica, que es el gradiente de presión entre la presión pleural y la presión atmosférica. Es la presión que se requiere para expandir los pulmones y la caja torácica. Y la presión respiratoria o gradiente de presión entre la presión alveolar y la presión atmosférica. Este gradiente es el que determina el flujo aéreo que ingresa o sale de los pulmones. Durante la expiración, la presión alveolar es de 3 centímetros de agua. La presión intrapleural es de menos 5 centímetros de agua. La presión respiratoria, 3 centímetros de agua. La presión transtorácica, 5 centímetros de agua. Y la presión transmural, de 8 centímetros de agua. Durante la inspiración, todas estas presiones se reducen, como se puede apreciar en el gráfico. Al final de la expiración se define el estado de reposo. En esta figura se pueden observar los valores de las diferentes presiones en los pulmones. Cabe resaltar que la presión alveolar es igual a la presión atmosférica y por lo tanto en estado de reposo el flujo aéreo es 0. Entre las propiedades mecánicas de los pulmones más comúnmente estudiadas se encuentran la elastancia o elasticidad y la distensibilidad o compliance. Consideremos un material cualquiera en forma cilíndrica como se muestra en esta ilustración. Si aplicamos un gradiente de presión, su volumen se incrementa en una cantidad delta V. Experimentalmente se ha observado que el cambio de volumen es directamente proporcional al gradiente de presión que lo causa. La constante de proporcionalidad es la elastancia o elasticidad, la cual simbolizaremos con la letra griega psi. Esta ecuación es una expresión similar a la ley de Hooke para resortes. De este modo, la elastancia es una medida de la elasticidad de un objeto. No debe confundirse con el módulo de elasticidad, ya que la elastancia en su definición incorpora un cambio de volumen delta V y no un cambio de volumen fraccionado delta V sobre V, como sí sucede en la definición del módulo de elasticidad llamado módulo volumétrico. En general, la elastancia es una medida de la capacidad de un objeto a resistirse a la deformación debido a la aplicación de un gradiente de presión. Aplicado al tejido pulmonar, la elastancia representa la relación entre la presión transpulmonar y el cambio de volumen que experimenta cada pulmón. La elastancia de los pulmones es alrededor
de 10 centímetros de agua por litro. Más común que la lactancia es la distensibilidad, representada como D sub P, definida como el inverso de la lactancia. De este modo, representa la capacidad de los pulmones para estirarse o distenderse. Su valor en humanos es aproximadamente 0,1 litro por centímetro de agua. Es decir, por cada incremento en la presión transpulmonar de 1 centímetro de agua, el volumen pulmonar se incrementa en 0,1 litro. Muchas gracias por escucharme.